Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Juan José Ortiz Arguello, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Juan José se ha desempeñado como docente, formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por sus esfuerzos en cambiar los paradigmas de la educación y en la forma en cómo aprendemos. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Alcaldía Municipal de San Gil, Hospital Regional de Duitama, Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Universitario de Santander, en donde se ha desempeñado en diferentes servicios como urgencias, UCI pediátrica y adulto. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar entonces con algunos conceptos de unidades de medida. Por ahí yo les había compartido un video. Entonces, vamos a recordar estas unidades de medidas que existen. ¿Por qué son importantes? Porque las unidades de medida nos van a permitir que nosotros podamos conocer en qué presentación tiene el medicamento y en qué presentación también la orden médica exige ese medicamento para poderlo administrar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos diferenciar, digamos, qué gramos en miligramos, en microgramos, en tanto volumen, que es un cc, que es un litro, ¿sí? Que es una onza. Eso es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, los pequeños conceptos, para que nosotros podamos realizar una regla de tres de la forma pues más completa y más efectiva. Entonces vamos a iniciar, voy a empezar acá compartiendo para recordar lo que son las unidades de medida. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en estos momentos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces resulta y pasa que en las unidades de medida nosotros tenemos dos conceptos muy importantes: el peso y el volumen. Cuando hablamos de peso, mira, acá estamos hablando de peso, estamos hablando de algo sólido, ¿sí? ¿Qué es algo sólido? Algo que yo puedo tocar, puedo pesar, puedo de forma rígida y maciza, ¿sí? Esa es la definición de algo sólido. Mientras que volumen, cuando hablamos de volumen, hablamos de algo líquido, ¿sí? Líquido. Y resulta y pasa que todos los medicamentos por vía parenteral, cuando hablamos de vía parenteral estamos hablando de vía intravenosa, vía subcutánea, vía intramuscular y vía intradérmica, que esa es la vía parenteral. Resulta y pasa que en la vía parenteral los medicamentos tienen que tener estas dos unidades de medida: el peso y el volumen. Ningún medicamento por vía parenteral se puede administrar solamente con peso. Digamos, acetaminofén 500 miligramos. Ese acetaminofén 500 miligramos es el peso, por decirlo así, de dosificación del principio activo del acetaminofén, son 500 miligramos la pastilla. Pero ahí no hay un volumen. ¿Qué quiere decir? Que ese medicamento es por vía oral, ¿sí? Que solamente está el peso. Mientras que un medicamento que requiera por vía parenteral, ¿sí? Lo que estábamos hablando anteriormente, ya sea por esas cuatro formas de administración, sí requiere un volumen y un peso a la vez. Ejemplo, el diclofenaco, normalmente el diclofenaco viene por 75 miligramos, ese es el peso del medicamento, y 3 cc es el volumen. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos 3 cc,
de esos 3 mililitros, hay 75 miligramos de diclofenac. Entonces, todo medicamento que vayamos a inyectar por alguna de estas 4 formas de administración parenteral requieren estas 2 unidades de medida, el peso y el volumen. Entonces, vamos acá a hablar, por ejemplo, vamos a hablar sobre el diclofenaco, decirlo así, creo que la imagen eh, sigue proyectada, ¿verdad? En las imágenes. ¿Me confirman si siguen viendo la imagen? Sí, Ok, entonces muchas gracias. Entonces, como pueden observar en esta imagen, el diclofenaco en la ampolla viene 75 miligramos en 3 ml. ¿Qué es un ml? Es lo mismo que cc, centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que esta presentación parenteral cumple con las 2 características. Una es el peso sólido y la otra el volumen líquido, ¿cierto? Todos los medicamentos requieren estas 2. No es lo mismo 75 miligramos y no es lo mismo cc, ¿sí? No eso es totalmente diferente, son 2 unidades de medida diferentes. Por ejemplo, la ampicilina. La ampicilina, como ustedes pueden observar en esta imagen, es un antibiótico de tipo ¿qué? Liofilizado que requiere reconstituir. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito un solvente o un líquido para poder preparar este medicamento. Por ejemplo, en esta presentación, como ustedes pueden ver acá, la ampicilina solamente está los sólidos, ¿cierto? Que es 1 gramo, ¿cierto? Y ustedes miran y el volumen. Pues en este caso, en estos tipos de medicamentos, el volumen lo doy yo por medio del solvente que yo quiera utilizar, ya sea solución salina o ya sea agua estéril, ¿sí? Entonces, el solvente, ¿quién lo da? Lo doy yo. Si quiere ser 1 gramo en 5 cc, perfecto. Si quiere ser 1 gramo en 10 cc, perfecto. Desde que se pueda mezclar dentro del vial, perfecto, ¿sí? Entonces, el volumen, en este caso, lo doy yo. Mientras que en algunos medicamentos el volumen ya está, por lo que son soluciones inyectables, como el caso del diclofenaco. ¿Listo? Entonces, vamos acá a las unidades de medida. Esta tabla siempre me gusta porque yo la tenía por ahí, pero me perdí y me tocó volver a buscar. Espérame un momento. Bueno, acá en esta tablita, entonces vemos que 1 kilogramo, acá vemos en la parte izquierda, vemos como tal la referencia y qué equivale esa referencia, ¿cierto? Donde dice unidad, unidad. Entonces, 1 kilogramo cuesta 1000 gramos. 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Y 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Esta unidad de medida que acabo de nombrar en peso, se la tenemos que aprender, si no la tenemos que aprender de memoria. Entonces, y es fácil de aprender porque el mismo nombre dice, ¿cierto? ¿Qué es? Entonces, 1 kilogramo igual a 1000 gramos. 1 gramo equivale a 1000 miligramos y 1 miligramo a 1000 microgramos. Todo es por 1000, ¿cierto? Ahora, en volumen, hablamos de que 1 litro es igual a 1000 mililitros y que 1 mililitro es igual a 1 cc, ¿cierto? Eso es lo único 2 que quiero que ustedes se aprendan. Que 1 mililitro es igual a 1 cc y que 1 litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 cc, ¿sí? Esas son las únicas que yo considero. Esto ya es como para, por ejemplo, si ustedes, como conocimiento propio, por ejemplo, 20 gotas es igual a 1 cc o 60 microgotas es igual a 1 cc, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se aprendan ahora es esto, las unidades de medida. ¿Listo? Entonces, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 1 gramo equivale a 1000 miligramos y 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Así como en volumen, 1 cc equivale a 1 mililitro, o 1 mililitro igual a 1 cc y
1000 cc equivale a 1 litro o 1 litro equivale a 1000 cc. ¿Listo? Bueno, ahora vamos por acá a hablar ya como tal de lo que es la regla de 3 como tal. Ok, listo. Antes de entrar en detalle de qué es la práctica de dosificación, quisiera yo comenzar hablando sobre unidades de medida. Por ejemplo, si yo quiero convertir de un objeto más pesado a uno más pequeño, por ejemplo, 1 gramo, que es más pesado que 2 miligramos, ¿cierto? Entonces el gramo es más, tiene un peso mayor, voy a multiplicar por 1000. Si por el contrario quiero de uno pequeño a pasar a uno grande, divido por 1000. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer acá. 1 gramo equivale, ¿cierto? Ay, ¿dónde está acá el igual? 1 gramo equivale a 1000 miligramos, ¿cierto? Mientras que 1 miligramo equivale a 1000 microgramos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros habíamos aprendido y por acá arriba había una de 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las unidades de medida? De la más grande a la más pequeña, ¿cierto? La más grande es el kilo y la más pequeña son los miligramos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero pasar de lo más grande a lo más pequeño, o sea, de lo más grande a lo más pequeño, voy a multiplicar por 1000. Si por el contrario voy a pasar de lo más pequeño a lo más grande, o sea, de abajo para arriba, voy a dividir por 1000, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ejemplo. Y ustedes me van a responder, ¿listo? Entonces, quiero pasar 1.5 gramos a miligramos. ¿Cuánto daría esto? Dando el ejemplo de la gráfica que acabo de mostrar. Mil quinientos. Muy bien, 1500, ¿cierto? ¿Por qué 1500, Leonardo? Porque como gramos, vamos a pasar gramos a miligramos, entonces se multiplica 1.5 por 1000 gramos, sería 1500. Exacto. Entonces sería 1.5 gramos por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque vamos a pasar a miligramos y esto da 1500, ¿cierto? Entonces, ¿qué regla cumplimos acá? La regla de La de 3. más grande para más, exacto, el de más grande al más pequeño. O sea, si es más grande, por 1000. ¿Listo? Porque quiero que ustedes ya de aquí en adelante aprendan a convertir, porque pues la verdad, la regla de 3 muchas veces nos toca así, convertir, convertir. Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Ahora, digamos que yo quiero pasar 2400 miligramos a gramos. ¿Cómo sería? 2.4. 2.4. Muy bien, 2.4, ¿cierto? ¿Por qué 2.4? Porque entonces ahora hicimos al revés, ¿no? De uno más pequeño vamos a convertir a uno más grande. Y si es así, es división. Entonces 2400 dividido en 1000. Ay, ¿qué pasó acá? Dividido en 1000 equivale a 2.4. Muy bien. Entonces ya la cogieron. ¿Listo? Desde que se sepan hacer conversiones de unidades de medida, ya llevan el 50% de la regla de 3.
Listo. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? ¿O todo claro? No, claro. Todo Listo, claro. perfecto. Entonces, listo, vale. Entonces vamos a entrar, voy a dejar este ejemplo acá, por si de pronto lo quieren copiar o algo así. Yo de todas maneras les voy a pasar este documento, ¿listo? Para que lo tengan ahí. Entonces, esto es una guía que construí para que sea un poco más amena, porque pues la verdad no acostumbro a explicar este tema por medio de este medio, sino que a mí me gusta es como en un tablero y sí, pero entonces en esta guía va a estar muy explicado para que ustedes entiendan y puedan hacer este procedimiento de dosificación de medicamentos. Entonces, a medida que vaya avanzando, les agradecería que si no entienden una parte, me lo hacen decir inmediatamente, ya sea alzando la mano por medio de la reacción o pues diciéndome directamente, porque si ustedes se pierden en un momento, de ahí en adelante no pueden entender lo demás. ¿Listo? Entonces es que estén atentos en esa parte. Bueno, entonces vamos a hablar primero qué es la regla de tres. Sí, esa famosa regla de tres, ¿qué es? Entonces la regla de tres es un método matemático, es matemático básico, matemático aritmética. Eso lo vimos por allá en quinto, sexto, que permite calcular un valor desconocido a partir de tres valores desconocidos. Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es la regla de tres? Calcular un valor desconocido a partir de tres valores conocidos. Entonces usted lo que quiere es hallar algo que no conoces por medio de tres valores que usted ya conoce qué es. Entonces esa es la regla de tres. En el contexto de nosotros como enfermería, o bueno, en el caso de nosotros de la salud, es una herramienta esencial para realizar cálculos de dosificación. Eso es lo primordial de medicamentos, la regla de tres, asegurando la administración precisa de la dosis prescrita, contribuyendo a la seguridad del paciente. Y eso es lo que nosotros atinamos con la regla de tres. Y por allá que lo vimos en los 10 correctos, ¿no? Que uno era la dosis correcta, ¿cierto? En el momento de la preparación. Y la dosis correcta es verificar lo que yo estoy administrando es lo que de verdad dice la orden médica. Entonces, eso apunta a lo que es seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la regla de tres? Primero, garantizar la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros hacemos un cálculo preciso, le estamos acatando la orden médica y estamos dando una dosis precisa. Vamos a minimizar los errores de cálculo, ¿sí? Para evitar sobredosis, subdosis, ¿sí? O comprometer el tratamiento del paciente y fortalecer la confianza del profesional, ya que con el tiempo este procedimiento en el campo de enfermería, si alguno es acá del ámbito de la salud, sabe que eso con el tiempo ya no es necesario hacerlo en papel ni en calculadora, sino que ya es mental, entonces lo que nos va a generar es fortalecer una confianza profesional. Entonces vamos a hablar sobre el paso a paso de la regla de tres en estos momentos. ¿Listo? Resulta y pasa que en la regla de tres usted va a tener tres valores conocidos, ¿cierto? Va a tener tres valores conocidos. La presentación del medicamento y la orden médica, ¿cierto? Y ustedes me dirán, ¿y dónde está el otro? ¿Listo? Entonces, la presentación del medicamento, la presentación del medicamento hay dos valores. ¿Por qué? Porque en todas las presentaciones, ¿qué es la presentación del medicamento? ¿Cómo viene el medicamento? ¿Cómo yo lo compré en la droguería, en la farmacia, o cómo me lo suspendieron en la farmacia del hospital? ¿Cómo viene el medicamento? Esa es la presentación, como su misma palabra lo dice, presentación. En el caso por acá de los medicamentos que yo había mostrado en las imágenes anteriores, aparecía la ampollita de diclofenaco, que decía 75 miligramos en 3 cc. Esa es la presentación del medicamento. Entonces, la presentación del medicamento tiene dos valores siempre, peso y volumen. ¿Qué significa eso? Que en la presentación va a haber un valor expresado en miligramos y un valor en miligramos, gramos o microgramos, y volumen, ¿sí? Que puede ser en cc, que es lo más
pues, volumen cc o mililitro, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la presentación del medicamento tiene dos valores. ¿Qué tiene? Peso y volumen. Ay, pero es que solamente dice ampicilina 1 gramo. Claro, porque el volumen falta ponérselo. ¿Quién pone el volumen? Yo, porque ese medicamento es de reconstituir, de preparar. ¿Sí? Entonces, al final del cuenta, siempre la presentación tiene dos componentes, peso y volumen. Mientras que la orden médica solamente tiene peso. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico me va a expresar miligramos, me va a expresar miligramos, gramos o microgramos, pero él nunca se va a meter que 3 cc, que 4 cc, que 5 cc, porque los cc los doy yo, ¿sí? Que eso es lo que yo quiero buscar. Entonces, la orden médica siempre va a ¿qué? A expresarse en miligramos, gramos o microgramos, ¿cierto? Eso es lo que se va a expresar siempre la orden médica. Entonces ahí ya tenemos los tres valores, ¿cierto? La presentación del medicamento que tiene un peso y un volumen, más otro peso, que es la dosis del medicamento. Ahí tenemos tres valores, que a partir de esos tres valores es que nosotros hacemos la regla de 3. ¿Listo? Bueno, eso era lo que yo les quería decir acá. Entonces, identificar datos. El primer paso para yo realizar la regla de 3 es identificar los datos que yo ya conozco, ¿cierto? Entonces, lo primero es la presentación del medicamento. ¿Qué era la presentación del medicamento? Vuelvo y repito, la presentación del medicamento es el cual el medicamento me lo entregan a mí, como yo lo conozco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo acá por ejemplo, esto es amoxicilina, ¿sí? La presentación viene que es de 500 miligramos. Obviamente esto es vía oral, no tiene volumen, ¿no? Pero digamos, ¿sí? Entonces, eso es una presentación, 500 miligramos, algo que yo no puedo modificar. Entonces, la presentación del medicamento, ¿cuánta cantidad del principio activo está contenida en la cantidad del disolvente? Por ejemplo, 250 miligramos en 5 cc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las presentaciones deben tener dos valores para yo poder hacer mi regla de 3. Peso, volumen. Peso para este ejemplo, 250 miligramos. Volumen para este ejemplo, 5 cc o 5 mililitros. ¿Listo? Y el otro valor es lo que el médico me dice que hay que administrarle a ese paciente, o que llega el paciente con la fórmula y me dice, ay, necesito que me aplique esta inyección. Y usted mira la dosis que le formularon, mira la presentación y compara. ¿Sí? Eso es. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una presentación de un medicamento. Este medicamento ampicilina sulbactam, mire, viene 1 gramo de ampicilina, 0.5 gramos de sulbactam, pero si lo convertimos a miligramos es 500, ¿no? Entonces, 0.5 y no tiene volumen. ¿Por qué no tiene volumen? Porque el volumen lo debo dar yo por medio de la reconstitución del medicamento. Listo. Entendido el primer paso, conocer los tres datos conocidos. Identificar los tres datos conocidos. Una vez que conocer los tres datos conocidos. Es identificar los tres datos conocidos. Y ahora necesito que me digan cuáles son esos tres datos conocidos que usted tiene antes de la regla de 3. ¿Cuáles serían? Yo los acabo de decir. ¿Cuál? Orden médica. Orden médica, que se expresa en ¿qué? Gramos. Gramos. Miligramos y microgramos. Eso, miligramos, gramos, microgramos, ¿cierto? Y los otros dos datos, ¿de dónde vienen? La presentación del medicamento. De la presentación del medicamento, que debe tener las dos unidades de medida, peso y volumen, ¿cierto? Peso, miligramos, gramos o microgramos, y volumen cc, ¿sí? Entonces esos son los tres datos que nosotros tenemos como tal. Ahora, segundo paso para la regla de 3 es establecer la proporción, ¿cierto? ¿Qué es establecer la proporción? Una vez usted ya identifique los datos, o sea, los que ya identificamos, vamos a plantearnos relación entre ellos, ¿cierto? Entonces acá me dice, relacione la cantidad conocida del principio activo con el volumen correspondiente y relacione la dosis prescrita
con el volumen que necesitamos calcular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá en el segundo paso vamos a montar la regla de 3. Entonces, si lo hacemos con este ejemplo, el de arriba, el de los 255 cc, entonces digamos que es acá. Entonces, lo primero que yo pongo arriba es presentación. Entonces, presentación va arriba y abajo orden médica. ¿Qué quiere decir? Entonces, si la presentación es 250 miligramos en 5 cc, acá pongo 500, que es la orden médica. ¿Cuántos cc es? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que plantear acá la regla de 3 como tal. Si es que pongo siempre de primeras, acá voy a colocar, aquí de primera, que en la cabecita, vamos a colocar de primeras, orden médica. Perdón, esto, presentación. ¿Cierto? Que la presentación va de primeras. Y de segundas, abajito, va la dosis. La dosis o la orden médica. ¿Cierto? Mire. Es acá. Es acá. Esto es acá. Y esto va acá, ¿cierto? Ahora, esto es lo que yo siempre tengo que poner en orden para yo sacar una buena regla de 3. Y si de pronto no tenemos la experticia de hacerla en mente, por lo menos nosotros la vamos a copiar en este orden que les digo aquí pues en estos momentos. Entonces, presentación va de primera, ¿cierto? 250 en 5 cc. Orden médica 500 y pongo una X. ¿Por qué una X? Porque yo quiero saber estos 500 miligramos, ¿cuántos cc equivaldrían? Si 250 miligramos son 5 cc, 500, ¿cuánto equivaldrían? Esa es la famosa pregunta de la regla de 3 que nosotros estamos haciendo. Entonces, acá donde dice el ejemplo, mírenlo. Ejemplo. Entonces, la presentación es 250 que están contenidos en 5 cc, ¿cierto? La dosis es 500 miligramos. Relación proporcional, y esto es lo que plantea este paso. Si en 250 miligramos están 5 cc, ¿cuántos cc contendrán 500 miligramos? ¿Cierto? Entonces, esa es la segunda proporción. Entonces, ¿cómo se hace la proporción? Coloco primero la presentación, peso y volumen, y debajo coloco la dosis. Tiene que estar peso debajo de peso y volumen debajo de volumen. Nunca puede acá haber que un cc y que por acá un miligramo no, porque nos queda mal, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar, si acá está en miligramos, acá debe estar en miligramos. Si acá está en cc, acá debe estar en cc. Uno debajo del otro tiene que ser iguales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, cierto que esto no está acá. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Dos gramos en 5 cc, 500 miligramos, ¿cuánto equivaldrán? Y ustedes dicen, bueno, hago la relación, Pero ¿qué pasa? Está mal Y planteado. acá, No se puede porque están en diferentes unidades. exactamente, hay diferentes unidades de medida. Y si son diferentes unidades de medida, tanto en la presentación como en la orden médica, nos queda mal si la seguimos así. Entonces hay que pasar siempre lo que diga la orden médica. Yo sé, ¿O paso miligramos o tiene que ser siempre la orden médica la que me manda la unidad? exactamente, ahí es donde yo voy. ¿Quién es el que manda la orden médica? Si la orden médica está en miligramos, Serían 2000 gramos, 2000 miligramos. Exacto, automáticamente tengo que cambiar la presentación a multiplicarlo por 1000, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿quién es la que manda? La orden médica. Siempre tenemos que colocar la unidad de medida de la orden médica, igualarla a la presentación para que nos quede bien la regla de 3. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí establecer la proporción es como plantear la pregunta, ¿no? Lo primero es identificar los 3 datos. Lo segundo, plantearnos la pregunta. ¿Qué es plantearnos en la pregunta?
relacionar la presentación con la orden médica. Si en 250 miligramos están en 5 cc, ¿cuántos cc contendrán 500 miligramos, que es la orden médica? Entonces, esa es. Ahora, el tercer paso ya es plantear la regla de 3. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, acá 250 miligramos. $250 miligramos equivale a 5 cc, ¿cierto? Y la orden es 500 miligramos. Y acá ponemos X porque no sabemos, ¿sí?, cuánto equivale. Entonces ya nos planteamos la pregunta, ahora vamos a hacer eso. Ahora, la famosa regla de 3 siempre es una multiplicación por X, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar por X, ¿cierto? Entonces, primero comenzamos con la dosis multiplicando al número correspondiente en X, que significaría 5 cc, ¿cierto? Ahora, sería multiplicar 250 por la X, pero eso no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el principio de la regla de 3? Que el que quede solito, sin pareja, porque la X no equivale como pareja, Paso a dividir. pasa a dividir. Exacto, pasa a dividir. Entonces quedaría en este orden de ideas, quedaría 500 miligramos por 5 cc. Este resultado 5 ml. Bueno, lo divido, exacto, este resultado lo divido en 250. 250. Ajá. Y es el- Y ahí entonces haríamos el resto de la ecuación. Entonces, sería, había por ahí un principio que nos enseñaban por allá que cuando habían signos iguales se cancelaban, ¿cierto? Entonces, mg y mg se cancelan, o sea, se desaparecen, y ya la única unidad de medida que me queda es cc, y esa es la respuesta que necesito, el cc. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si el médico me dice que pasarle 350 miligramos de ampicilina a ese paciente, entonces yo al momento de calcular, por ejemplo, la ampicilina viene 1 gramo, el médico me dijo 300, le aplico los 10 cc, pero si le aplico esos 10 cc, en esos 10 cc hay 1 gramo. Entonces, ¿cuántos cc equivaldrían 300 para yo poder administrarle a ese paciente? Entonces, la regla de 3 me salió, no, que 3 cc. Entonces, ahí yo sé que los 3 cc es lo que yo hallé, ¿cierto? Que eso es lo que yo voy a hacer acá. Listo, entonces ahí nos queda 500 por 5, 5 por 5, 25, da 2500, y 2500 dividido en 250, y ese es- Da ¿cuánto 10. da? 10 Da cc. 10. 10 cc, muy bien. Ay, voy a poner acá. Lo hubiera escrito, lo hubiera puesto más bien. Bueno, pero ahí entendieron. ¿Listo? Entonces, esto se multiplica con esto, ¿cierto? Y el resultado que dé en esto se divide con esto. Por ejemplo, el resultado de acá. Voy a poner acá. De acá. Esto. El resultado de acá se divide con esto. Ahí para que entiendan. Entonces se divide con eso. Entonces el resultado de acá se divide con esto. ¿Listo? Y ahí es donde nosotros hacemos la famosa regla de 3. Ahora, cuarto paso, resolver la ecuación. ¿Listo? Entonces, la ecuación, pues ya la habíamos resuelta acá. Entonces, es prácticamente multiplicar, ¿cierto? Multiplicamos en cruz y despejamos el valor X, que eso fue lo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Y ahí nos da el resultado como tal de la regla de 3. ¿Listo? Acá dice que un consejo es verificar el cálculo
verificar el cálculo, entonces es importante realizar una verificación del resultado. Dicen que hay que comprobar nuevamente si es necesario. En este caso, mire, el volumen necesario para administrar 500 fue 10 cc, que eso fue lo que nos dio acá, ¿cierto? Entonces, eso es. Listo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo práctico, lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer en conjunto y después en el ratico que nos queda, vamos a hacer unos ejemplos prácticos para que ustedes ya lo puedan realizar. Entonces, el caso dice que un médico prescribe 0.4 gramos de un antibiótico, X. La presentación disponible es de un gramo en 10 cc. ¿Cuánto debo administrar? ¿Sí? Esa es la presentación. Entonces, para plantear, ¿qué es lo primero que yo pongo? ¿Cierto? Identificación de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos tengo? La presentación, que la presentación a su vez tiene dos datos, peso y volumen. Mire, el peso, 1 gramo, el volumen, 10 cc, 10 miligramos, perdón, 10 mililitros o 10 cc. Y la dosis que el médico ordena es 0.4 gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que poner? Primer paso, pase la regla de 3, ¿qué es lo que va arriba? La presentación, entonces es 1 gramo, ¿cierto? Pongamos acá, en 10 cc. Y lo que va debajo, ¿qué es? La dosis prescrita. Exacto, la dosis prescrita. ¿Y la dosis prescrita en qué parte debe ir? ¿Debajo de dónde? De gramos. Del gramo, ¿cierto? No puede ir debajo de los ccs porque de una nos tiramos la regla de 3, o sea, nos queda mal. Entonces, 1 gramo, ¿cuál es lo que dice el médico? 0.4, ¿cierto? Gramos. Listo. Y esto no sabemos qué equivaldrá en cc. Entonces, ahí vamos a hacer la regla de 3. Ya identificamos los 3 datos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar ¿qué? Multiplicar en cruz, ¿cierto? .4 gramos. Entonces ahí cómo vamos. Entonces, lo que vamos a dibujar es lo que vamos a multiplicar es lo siguiente. Entonces, 0.4 gramos por 10 cc, ¿cierto? Entonces, acá lo ponemos acá abajo. 0.4 gramos por 10 cc. Esto lo dividimos. Y como el gramo quedó solito, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces, dividido en 1 gramo, ¿verdad? Listo. Así nos quedó planteado hasta el momento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Resolverlo de arriba, porque si yo intento hacer todo al mismo tiempo, me pierdo. Entonces, resolverlo de arriba. 0.4 gramos por 10, ¿cuánto da? 4, ¿cierto? Perdón. 4, ¿cierto? Y 4 queda. Y 4 queda dividido en 1 gramo, ¿cierto? Y 4 dividido en 1, ¿cuánto da? Perdón, acá esto queda sin datos. Ay, qué pucha. A 1 gramo, ¿cierto? Y este queda sin nada porque pues igualmente la respuesta siempre tiene que dar en cc. En este caso. Entonces, 4 dividido en 1 da 4, ¿cierto? Que equivale a 4 cc. ¿Qué significa? Que es que en este 0. Para administrar este 0.4 gramos, en un volumen de 10 cc equivalen a 4 cc. Y eso es lo que yo tengo que administrar al paciente. ¿Listo? Vamos a hacer acá unos consejos prácticos para la regla de 3. Entonces vamos a ver qué consejos
podemos acatar. Entonces, el primer consejo que uno debe tener en la regla de 3 siempre es revisar siempre los datos. Entonces, asegúrate que las unidades de medida sean consistentes. Por ejemplo, convertir gramos a miligramos si es necesario. Esto es importantísimo. Es muy importante que ustedes verifiquen que la orden médica, si está en miligramos y la presentación ahí está en gramos, tienen que convertir, ¿sí? Porque si no hacen un error de dosificación terrible. Entonces, siempre verifiquen datos, que siempre se esté hablando de la misma unidad de medida. Y recuerden que la que manda la orden, por decirlo así, es la de orden médica. Entonces, todo lo tenemos que convertir a lo que diga la orden médica, ¿cierto? Realizar cálculos con calma. Entonces, eso es importante. A veces, pues, por salir del paso, metemos los números mal y eso es lo que a veces nosotros nos cuesta un poco, ¿sí? Entonces, mm, mejor tómelo con calma. Si es necesario, lo puede escribir en un papel, dibujar la regla de 3, no pasa nada. Desde que usted empiece y la entienda, ya con el tiempo es una práctica, ya la saca usted mentalmente. Utilizar herramientas de apoyo, por ejemplo, calculadoras, ¿sí? Es muy importante, ahorita ya todos tenemos una calculadora a la mano, que es el celular, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, mm, que ustedes, por decirlo así, se verifiquen y no hagan todo como por la mente. Yo sé que a veces nosotros lo hacemos, pero si estamos un poco inseguros, es mejor verificarlo con una herramienta de apoyo. Y consultar en caso de duda siempre pues con un colega, un supervisor o en este caso pues con alguien que tenga dominio del tema, lo pueden confirmar. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de acá vamos a hacer unos ejercicios mm, prácticos de regla de 3. ¿Listo? Entonces voy acá. Vamos a ver si está, si este ejercicio que me queda, sí, en estos ejercicios que me quedan, me puede salir acá un experimento que yo hice por acá. Que nos, bueno, vamos a pasar al tablero virtualmente. Listo, intentemos hacer estos dos. El primer ejercicio, sí, correcto.
Bueno, muy bien. El primer punto, sí, da 2.5 cc y el segundo da 3.3. Exacto. Ahí se redondearía 3.4, ¿verdad? Pues por lo general uno aproxima cuando es mayor a 7, por ejemplo Ok, sí, 3.70. sí. Sí, Quedaría pero como está 3. 3.gas, sí. Sí, 2.5 el primero y el segundo 2.3, Marta. Muy bien, listo. Voy a hacerlos acá, como ¿para qué? Para hacerlos aquí en conjunto. Entonces, vamos a hacer el primero, ¿cierto? El primero es si la vancomicina es de 500 miligramos, esto equivale a 5 cc. Ay, perdón, 5 cc. La dosis en ese caso, ¿cuánto era? 250, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto cc equivale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicación en cruz. Entonces, esto significaría, ¿cierto? En este orden de ideas, significaría que 250 miligramos se multiplicaría por 5 cc y asimismo ese valor que dé arriba se dividía en 500, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Entonces 250 por 5 es igual a 2000, 3000, 1250, 1250 y ese 1250 se divide. Hay que eliminar los miligramos, hay que eliminarlos. Sí, ajá. Si se cancela miligramos con miligramos para no confundirnos, sí, porque la respuesta se hace en cc, no en miligramos. Entonces 1250. Y esto da un total de. Y esto da un total de 2.5 cc. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ahora en el segundo había Una cáscara. como, eh, no una cáscara, sino que toca convertir, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, dice que la presentación es 1.5, ¿cierto? Vamos acá a poner el segundo punto. Profe, Sí, siempre, o sea, siempre la respuesta va a ser en ml, o sea, siempre, siempre, o ya dependiendo la dosis que el doctor, o siempre va a ser así. pues en la mayoría de los casos, si no es más de un 90%, es en ml, sí señora, cc. ¿En qué casos puede ser dosis? Digamos, pero eso ya lo hacen más que todos los jefes o los médicos, que por ejemplo dicen, digamos, me entregan una infusión de un medicamento, ¿sí? Me entrega una infusión de un medicamento y está pasando a 3.5 cc hora, ¿sí? Y el volumen del medicamento son 500, el volumen es 500 en 500 miligramos de X medicamento. Entonces usted quiere averiguar a cuántos miligramos se le pasa en ese tiempo. Entonces ahí se hace una regla de 3 y la respuesta es en miligramos, es miligramos hora. Pero eso es en casos, sí, muy, como ya muy clínicos. Pero por ejemplo, así como en el caso de inyectología, sí, todos los casos es en CC. Ah, de acuerdo, gracias. Listo. Entonces el segundo punto es la presentación, que es lo que colocamos primero. Entonces 1.5 gramos equivale a 10 cc, ¿no?
Y la dosis es 500 miligramos, lo que me pidió el médico. ¿Cuánto cc equivaldría? Entonces, acá está en miligramos la dosis y acá lo presentamos en gramos. Entonces, ¿quién es la que manda? La dosis. Entonces, exacto. Entonces, hay que convertir la dosis, la presentación en miligramos. Entonces, como es de una más, exactamente se multiplicaría, ¿no? Entonces, la verdadera quedaría así: 1500 miligramos equivale a 10 cc. Ahora sí, 500 miligramos, ¿a cuánto cc es? ¿A cuánto cc quedaría? Entonces, multiplicaríamos en cruz 500 miligramos por 10 cc y ese valor lo divido en 1500, ¿cierto? Por ahí dice el compañero, nunca les olviden quitar los miligramos, entonces se cancela miligramos con miligramos porque se repite y la respuesta tiene que darse en cc. Entonces sería 5000 porque 500 miligramos por 10 da 5000 miligramos, perdón, 5000 y ese 5000 se divide en 1500, ¿cierto? Espérenme un momento. Se divide en 1500 y esto da un total de 3.3 cc. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, pregunta con respecto a los ejercicios de regla de 3? ¿Les quedó claro las unidades de medida? El procedimiento. Igual yo les comparto la guía paso a paso de la regla de 3. Profe, la guía la comparte ¿por dónde? El material se lo han compartido, sí, ¿cierto? Los que yo... No, ¿No? solo el de la primera clase. Ah, bueno, entonces yo me comunico con el docente y ustedes pueden solicitar, ahí acabo de escribir el moderador, que pueden solicitar estos documentos, estas guías, a través de ese número que acabaron de escribir en el chat. Ah, listo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, esto ha sido como tal los temas que tenía. Espero que hayan aprendido en estas clases y de verdad, pues, a poner en práctica los conocimientos. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.